Diego Cifarelli, que es presidente de la industria molinera, se está denunciando en las últimas horas, lo comentábamos ayer incluso con Berco, que el precio de la harina ha aumentado, está escalando, y se habla siempre de la incidencia que esto puede tener en otros productos, por ejemplo el pan, ¿no? ¿Está ocurriendo eso? Sí, la harina ha experimentado un aumento, es innegable, está a la vista. Lo que pasa que, bueno, generalmente a la industria molinera se la ve como el lobo feroz, ¿no? Y nosotros siempre nos cansamos de decir que no fijamos ni siquiera el precio del trigo y menos el del pan. Nosotros compramos el trigo al precio que el productor está dispuesto a vender, barato o caro lo determinará el productor, y después transformamos ese noble producto en harina, donde el trigo incide con un 75% en la estructura de costos. Eso se transforma en harina y va a la panadería, y el panadero determinará en su estructura de costos si tiene la panadería en Palermo, en Flores o en el interior, cuánto repercute la harina dentro de la estructura de costos. ¿Qué porcentaje está aumentando? Y lo que pasa es que tenemos que hacer un análisis del trigo. El trigo viene de estar bajísimo, el trigo ha estado casi tirado en la República Argentina, venimos de campañas muy complicadas, y en la medida que la campaña se complica y los volúmenes son magros, avanza el año y el trigo comienza a recuperarse porque queda menos. Y además ahora anunció ya el gobierno que la primera medida va a ser quita de retención al trigo, digo, ¿eso cómo va a incidir? Bueno, evidentemente algo de eso puede haber, lo que pasa que nosotros no podemos detenernos a analizar el por qué, si el trigo vale 1.500, 1.600 o 2.000. Nosotros necesitamos fabricar harina y estamos dispuestos a pagar el precio que el productor le pone a la mercadería. El productor decide y el productor está en todo su derecho de si vale 1.500 o 2.000. Él hará su análisis porque es el dueño de su mercadería. Después lo transformamos a harina y la harina está en las claras cuánto incide. Es más, aún con los precios que se está hablando, y no estoy de acuerdo con ese zócalo del 70%, nosotros tenemos firmado con el secretario de Comercio un acuerdo que fija la harina en 240, 18 el kilo de pan hace un año y medio. Un año y medio hace que lo tenemos firmado. Y aún así, con esos valores, y con los valores que se hablan, no se ha violado un solo segundo. Pero, con lo perdón, cual, Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿No se estaba vendiendo la bolsa de 50 kilos a 140 pesos hace un mes y medio? Mirá, puede estar. Nosotros tenemos franjas. Vos tenés que analizar la cadena. Harina, trigo, pan. Bueno, sí, pero la comercialización, ¿cómo es? ¿Es del molino a la panadería? ¿Es del molino al mayorista a la panadería? ¿Es del molino a la panadería y el negocio que vende pan nada más? Hay que hacer el análisis, porque la desinformación es muy grande y después se confunde al consumidor. No es lo mismo la bolsa de harina del panadero que recibe directo del molino a la bolsa de harina que recibe un panadero que le compró a un mayorista porque no tiene cuenta en el molino. Y menos aún el negocio que vende pan que no fabrica pan, que es un revendedor del pan que le lleva al panadero. Entonces, en esa cadena que es tan larga, nosotros debemos llevar prudencia, debemos llevar lógica y decir, no, el incremento es de tanto. El trigo aumentó tanto, copia la harina porque el 75% del costo de la harina es trigo, entonces vale tanto. Bueno, debemos analizarlo, pero evidentemente hay un incremento que ronda entre un 25 a un 35, 40%, que es lo mismo que aumentó el trigo entre 1 de septiembre y el día de hoy, que es el mercado disponible. A ver un minuto. Sí. Daniel Sofra, y en el tema de aceite, ¿qué está pasando? Bueno, veo en el grafo que aumentaron un 10%, no hay... Las empresas están especulando, por lo menos las que manejamos nosotros, que son del mercado exterior, como la agroexportadora, hoy la mayoría están parados y esperando la camionada, como se dice habitualmente, de los graneros para empezar a producir. Es decir, internamente, en el mercado interno no hubo mucha variación de precios. De hecho, siempre decimos, si un agua mineral está mucho más cara que un litro de aceite. Así que eso estaba bien contenido y bien regulado. Ahora veo de que ustedes dicen que han aumentado un 10%, pero no se nota tanto en el mercado, en el supermercado. Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina, ¿cómo están observando ustedes este proceso, recomendamiento de precios, los anuncios del gobierno que van a eliminar retenciones en trigo y maíz a partir del 11 de diciembre? Gato, gracias por la invitación. No, por favor. Hay que dejar claro que los agricultores no formamos precios.
no somos los formadores de precio del trigo, ni somos los formadores de precio del maíz, ni tampoco de la soja. Digo esto para que quede claro, porque por ahí dice que el productor puede vender o quiere vender en el momento, no. Y además los pequeños productores que representa la Federación Agraria Argentina, no tenemos la posibilidad de especular. ¿Por qué? Porque el trigo, por ejemplo, ya lo vendimos. El 90% del trigo de la campaña pasada, los pequeños productores lo vendieron a 500 a 600 pesos la tonelada, denunciando desde la Federación Agraria Argentina que había maniobras en donde el precio internacional del trigo, Gato, daba para pagar 1.200, 1.300 pesos la tonelada, y los mismos molinos y los exportadores le compraban a los pequeños productores el trigo a 500, 600 pesos. Entonces, para que le digamos a la sociedad que los pequeños productores, primero no estamos en condiciones de especular porque no tenemos más trigo. Y además que, junto con los consumidores, somos los vulnerables de esta, de esta cadena. Digo, los consumidores, bien, los pequeños pero tus primos productores. mayores tienen en los silobolsas 5.000, 6.000 millones de dólares en granos de soja, digamos. Hay un sector de los productores que sí está especulando y ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo harías vos si tuvieras dólares guardados? ¿Lo venderías ahora o esperarías a venderlo más caro? Bueno, están haciendo eso. Bueno, justamente creo que esa expectativa que algunos plantean por una futura devaluación es que hay seguramente grupos concentrados, productores concentrados, empresas que en estos momentos son los que tienen la soja, han comprado el trigo a 500 pesos y están especulando a venderlo a 3 veces más de lo que lo compraron. Entonces justamente nos da pie para marcar esta demanda de la Federación Agraria Argentina, que hay que hablar de las cadenas de valor y poner equilibrio, y el rol del Estado tiene que ser para poner esto de equilibrio. Ahora, mira, hay un productor, justamente hablando de cadena de valor, un productor de chanchos, un porcino, me está escribiendo, me dice, la semana pasada la tonelada en Rosario, en la pizarra de maíz que le da de comer a los chanchos, estaba en 900 pesos y hoy está en 1.400. Y que encima, que todo esto... Claro, Berco, es que por eso, mirá, creo que la quita de retenciones, que recién el Gato me preguntaba, por supuesto que estamos de acuerdo y hay que darle competitividad a los productores agropecuarios. Y desde la Federación Agraria siempre decimos que tiene que haber una progresividad en los impuestos. Las retenciones son un instrumento distorsivo, pero tenemos que plantear, y esto es una gran oportunidad que tiene el gobierno, de plantear políticas públicas a largo plazo y que sean políticas de Estado. Realmente, si solamente nos quedamos con la quita de retenciones y no contemplamos a los productores, que generalmente son pequeños, que hacen, por ejemplo, utilizan el maíz para hacer y transformarlo en carne de cerdo. De cerdo y de pollo, digo. De pollo, o no, o puede ser también bovino. Claro, bovino, porque esto, permitiendo tenerlo a Todesca también, como economista opinar, porque digo, de un lado están los productores, es cierto, pero de otro lado está el consumidor. Que suba así de rápido la tonelada del maíz que se usa para alimentar a los chanchos y a los pollos que comemos los argentinos, evidentemente es un descuido de alguien en este interregno que debería mirar las dos cosas, o que sea gradualmente, no un salto. Sí, es una buena oportunidad para comparar dos transiciones. Néstor Kirchner recibió una economía con un dólar que estaba estabilizado, con un 4% de inflación, con más reservas internacionales que hoy, con superávit fiscal en lugar de déficit fiscal, casi sin emisión monetaria, a punto tal que confirmó a Roberto Lavagna como ministro de Economía. El próximo presidente, Mauricio Macri, recibe un caos. Y esto que está ocurriendo ocurre en un caos de la situación económica. Jorge, usted está diciendo que lo de 2002... Yo escuché todo tu informe, lo escuché también a Máximo Kirchner, y la verdad que distorsionan la realidad. Digo, este gobierno está heredando un caos, un déficit fiscal del 7%, una emisión monetaria del 36%, un tipo de cambio a punto de dispararse. Hoy la FIP bajó la persiana de las compras online porque era una avalancha de gente comprando dólar a tipo de cambio oficial. Bueno, en medio de ese caos se produce esta situación, que no es nueva porque ha ocurrido en otros caos de la Argentina, en la hiperinflación y demás, donde cada quien es un sálvese quien puede
porque no se sabe exactamente cuál va a ser la Ahora, próxima Jorge, política ¿no hubo y algo demás. de Entonces yo escucho Jorge, lo que escuché, perdona, si me invitás, déjame decir algo, porque escuché una cantidad de informes que creo que son absolutamente incorrectos y bastante tendenciosos algunos. Como por ejemplo las declaraciones absurdas de Máximo Kirchner, que es un analfabeto y que dice que su padre recibió un país en caos. No, su madre hereda un país en caos. En este caos, los productores dicen yo no soy, los panaderos dicen yo no soy, los harineros dicen yo soy, probable que ninguno individualmente sea. Yo no voy a levantar el dedo acusador porque no conozco la cadena, pero la situación de conjunto, esa situación de conjunto es la que genera estas conductas. Jorge, primero, siempre lo invitamos y lo escuchamos, porque No, lo respetamos. Sí, pero si no, no lo invitáramos. No, pero si no, no lo muchas gracias, invitaríamos. pero después, la verdad, perdóneme, digo, después, las decisiones de poner todos los días a los voceros las tomamos nosotros, que a usted le guste o no. Y yo lo que le quería preguntar, si me deja no me gusta, puedo preguntarle. decirlo. Bueno, pero si usted tiene libertad, Jorge. Bueno, ¿Nos invitamos? ¿Cuántas veces lo invitamos acá? Vengo. Bueno, y gracias. Pero ¿qué? Le tenemos que. Usted tiene absoluta libertad, me sorprende. Tiene absoluta libertad para decir lo que quiera, para eso lo que pasa es que hay una situación de caos y eso no aparece. Y dice precios al rojo vivo por la transición. No es la transición la que genera esto. Bueno, pero digo, es el caos que este gobierno deja en la economía. Anoche estuvo Alberto Fernández acá, que no es digamos, está en las antípodas y que ha sido muy crítico, y dijo él que fue una irresponsabilidad del designado ministro anticipar una devaluación porque es lo que ha producido esta disparada de precios. No lo estamos diciendo nosotros. Lo que produce la disparada de precios frente a cualquier opinión que se dé, aun cuando esa sea una opinión imprudente, es la situación caótica en la que está la economía, y esa es la gran diferencia. Decir, porque dijo un párrafo de más en una entrevista, se descontroló toda la economía. No, eso es imposible de justificar profesionalmente, éticamente y moralmente. Todo el caos que yo describí es el que genera estas conductas, porque los señores, cada uno tiene una explicación individual que debe ser válida. La escuché como secretario de Comercio cuando estaba descontrolada la economía, con grandes desequilibrios, la escuché como consultor a lo largo de los años en varios momentos críticos. Es lo que pasa siempre, cada uno toma sus decisiones protegiéndose, protegiendo su capital y demás, estas se multiplican en la cadena y se produce un caos. ¿Se produce cuándo? Cuando hay condiciones para el caos. Enrique Martínez. A ver. Realmente es notable ver cómo se sesgan las opiniones, porque difícilmente pudiera haber habido una disparada de precios en la transición que dio lugar a la asunción de Néstor Kirchner con un país con 50% de pobreza y 30% de caída del Producto Bruto respecto de 2 años anteriores. Vale decir, nadie tenía un mango en el bolsillo, no veo qué corrida iba a producirse para salir a comprar. Pero me parece estéril analizar las cosas en esos términos. Yo creo que estructuralmente Argentina es un país, como tantos otros países, como toda Latinoamérica, con economía muy concentrada, donde la tendencia al abuso de posición dominante es absolutamente cotidiana. Y en realidad nadie cree a esta altura, ni los que defienden posiciones más extremas de derecha o de izquierda, que la libertad de mercados tenga alguna viabilidad en un país como el nuestro o en un país similar. El Estado es necesario que intervenga. Ahora, ¿cómo decidió intervenir el kirchnerismo del 2003 hasta ahora? Decidió con un mecanismo opinable, criticable y que yo en mucha medida no comparto, que es discutir con los ganadores, discutir con los poderosos y tratar de encontrar forma de negociación en que se mantuvieran dentro de un comportamiento que favoreciera la posibilidad de que los sectores populares se beneficiaran. Eso tuvo vigencia durante la recuperación del 2003 al 2007, 2008, pero progresivamente se fue perdiendo y en el camino ha quedado la posibilidad real, profunda, de democratizar la economía, que es la única manera de salir del problema que estamos tratando, digamos. Es decir, el representante de la Federación Agraria podrá dar fe de la cantidad de tamberos pequeños que han quedado en el camino, de productores pequeños de trigo, de la concentración que se ha dado sector por sector, sin que eso beneficiara más que a los ganadores. Me parece que hoy la democratización hay que tomarla
como mirada de largo plazo, pero en lo inmediato es necesario retomar el único camino alternativo posible, que es un control del Estado sobre el desempeño de los actores muy enérgico. Está bien. ¿Que hubo un relajo entonces ahora, digamos, No, las lo que hay autoridades es una actuales tendencia natural. dejaron de controlar? Gustavo, lo que hay es una tendencia natural de los dominantes en los sectores a aprovechar cualquier circunstancia, y la absolutamente imprudente e irresponsable ortodoxia de los voceros de Cambiemos, anunciando una devaluación un mes antes incluso de ganar las elecciones, lo cual creo que hasta le hizo perder algunos votos, genera una situación donde todo el mundo piensa que mañana su dinero va a valer menos y sale a gastarlo, y el que puede defenderlo con una posición dominante en un sector sale a protegerse. Yo creo que ahí está la irresponsabilidad madre de toda la cuestión. Julio González Infran, que es sindicalista, la última vez que usted estuvo acá, dijo, la devaluación es inexorable, la devaluación se va a dar. Y mire todo lo que se produjo. Yo creo que hay más irresponsabilidad en lo que abusaron de la emisión de los pesos. Porque acá planteamos como que hace un mes atrás, 2 meses atrás, esto estaba en una estabilidad extraordinaria, no había emisión, no había inflación, no teníamos déficit fiscal, estábamos llenos de dólares en el banco, el cepo se justificaba porque teníamos 52.000 millones. La realidad es esta. Ahora todo el mundo nos asombramos, discutimos, nos enojamos. Pero la realidad, ¿cuál es? Muchachos, le vamos a cortar la mano porque la tenés cangrenada, si no te morís de cangrena. La realidad objetiva es esta. Yo, cuando hablaba esto, lo decía porque la única verdad, la realidad, decía Perón. Ahora, nosotros los sindicalistas tenemos un mecanismo para recuperar esta situación que son las paritarias. Algo que me satisface mucho, que Macri lo ratificó y dijo que las paritarias son un mecanismo que va a continuar. Nosotros ahora vamos a sentarnos con los armadores que nos quedan, porque lamentablemente... Están hablando de que va a ser por productividad. En esta década, Argentina perdió completamente su flota fluvial y perdió completamente su marina mercante. La verdad, nosotros tenemos con este gobierno toda la esperanza de recuperar esa flota. En estos 2 últimos años hemos perdido 70 buques fluviales. No hubo ninguna política para recuperar el transporte fluvial, que es el transporte más barato que tenemos en el mundo. Entonces, no trabajamos sobre los costos del transporte, no trabajamos sobre el desarrollo del comercio exterior para captar mayor cantidad de dólares, no trabajamos sobre la política de ahorro para mantener una moneda fuerte. Y bueno, ahora pagamos las consecuencias. Nosotros hoy, si queremos exportar, tenemos que pagar el flete que el extranjero no pone. De lo contrario, no sale la carga, no sale del puerto. Esa es la situación actual. Ahora, no es casual esto. Julio Fuentes. Bueno, la verdad que si uno piensa en cada cambio de gobierno de la democracia acá, los que pagamos los platos rotos fuimos los trabajadores y los salarios. Eso así, si pensémoslo, Alfonsín, Menem, de la Rúa, toda la crisis, y a esta angustia que vive la familia trabajadora con el aumento de precios, en el caso nuestro, los trabajadores estatales, hay que sumarle que 90.000 contratos se vencen el 31 de diciembre. O sea, no solo salario, sino además la posibilidad de perder el puesto de trabajo. Por eso nuestro gremio está yendo al paro ahora, el día 3, a un paro y movilización de todos los trabajadores del Estado Nacional pidiendo el pase a planta. A esta altura del año ya se deberían haber sacado las normas, los decretos, las normas necesarias para renovar esos contratos. Se trata de trabajadores permanentes que hacen tareas permanentes, algunos tienen 15 años, 10 años de antigüedad, no se está firmando. O sea que una situación realmente angustiante, y esperemos, bueno, que el gobierno saliente y el gobierno entrante tome seriamente, porque este festival de costos los paga el pueblo trabajador y nosotros no se lo podemos trasladar a nadie. Se lo trasladamos a nuestra familia, no pudiendo comprar las cosas necesarias. Pensemos en la mayoría de los trabajadores de la Argentina, o gran parte de los trabajadores de la Argentina ganan 5.000 pesos. A este nivel de precio, la situación puede ser realmente caótica. En eso, Gato, quiero aportar que coincido, y los pequeños productores de la Federación Agraria Argentina, este es el momento que queremos ingresar a este debate, porque todos hablamos de la influencia de los precios, de quién especula, de la concentración que hay productiva de capital y concentración de productores en la Argentina. Y este es el debate que queremos dar desde la Federación Agraria,
de quién produce los alimentos en la Argentina y quién queremos que produzca los alimentos en la Argentina. ¿Quién produce la carne? ¿Quién produce la leche? ¿Quién produce los granos? ¿Quién produce las hortalizas? ¿Queremos que sean verdaderamente los pequeños y medianos agricultores? Que podamos garantizar, Gato, la seguridad, la soberanía alimentaria, el consumo interno y el saldo exportable, por supuesto, dárselo al mundo que necesita de los alimentos que nosotros podemos producir. Pero este debate, digo, hay que agregarlo a la agenda política, porque si no, parece que dentro del sector rural el único debate es el tema de las retenciones. Mira, ya el eje de las campañas políticas fueron las economías regionales. Parece que ahora no se habla más de todas las economías regionales. No se habla más del NEA, no se habla más del NOA, porque el NOA no es 200.000, un productor de 200.000 hectáreas de soja. El NOA es producir producciones alternativas, es legumbre, es tener la agricultura familiar, porque desde la Federación Agraria planteamos que la agricultura familiar es tener políticas públicas diferenciadas para todas las economías regionales, de la pampa húmeda y de todas las provincias. ¿Me permite sugerir un dato adicional, simplemente para que la gente lo pueda ver después de este programa? Si se ven en internet las estadísticas del mercado central, de frutas y hortalizas, de todos estos días, los precios no se modificaron. En el mercado central no se modificaron. No se modificaron sensiblemente. Y sin embargo, los sí supermercados aumentaron enormemente. En la góndola. Y en las verdulerías aumentan arrastrados por los supermercados, como precio sombra, se ponen 10, 15, 20% debajo. O sea que coincido absolutamente con el planteo de que hay que plantear a fondo quién produce y realmente cómo se vincula con el consumidor, porque el productor de papa hoy no está ganando nada, ni ganará con la devaluación porque no exporta papa, y así sucesivamente hay infinidad de producciones que van a quedar en manos de los intermediarios. Jorge, ¿y usted ve inexorable una devaluación? No, yo no veo inexorable ni deseable una gran devaluación. Me parece que una corrección cambiaria es algo que la economía de alguna manera está marcando frente a la mayor demanda de dólares, frente al hecho de que los costos argentinos no son competitivos en el mundo, o se han tornado no competitivos en el mundo. Yo lo he dicho y en este programa también, que no soy partidario de grandes devaluaciones porque el traslado a precios casi siempre es muy grande, con las consecuencias que decía Fuentes de ATE. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora, me parece que hay que dar un espacio para que el nuevo gobierno pueda ingresar, plantear un programa, convocar a los sectores y demás. Digo, este caos habría que pensar en moderarlo rápidamente, porque no podemos llegar al inicio de un nuevo gobierno en una situación de absolutamente descontrol, donde los trabajadores van a estar planteando la recuperación del salario, y caemos en una situación que es, no se sabe dónde está el problema, y no es un problema de encontrar un culpable individual, aunque haya estructuras oligopólicas y demás, Enrique, que sabemos que las hay, pero en este momento, si vos te pones a buscar... Pasémosla por alto, digamos. ¿Perdón? Pasémosla por alto. No, en este momento vas a encontrar que todos los actores en realidad dicen fue el otro, porque hay una situación global, ya ocurrió muchísimas veces. El juego del gran bonete. Nosotros hemos tenido, Enrique, en nuestro país hiperinflación en el 89 y el 90 con una economía cayendo. Con una economía cayendo hemos llegado a tener hiperinflación. Eso ratifica que los formadores de precios son absolutamente poderosos y capaces de destruir un país. Y que si la macroeconomía no es llevada prudentemente, entonces vos tenés un contexto en que esos formadores de precios, que son una característica de nuestra economía, que será muy bueno resolver, pero que tampoco este gobierno hizo nada, porque en el relato que vos mismo hiciste, los pequeños productores, y en el relato de la Federación Agraria también, los pequeños productores parecen haber sufrido, sabemos, han sufrido una destrucción extraordinaria. Entonces, digo, miremos para adelante. Primero, esto debería ser rápidamente abordado con un sentido de consenso social, de parar esto. Bueno, el nuevo gobierno que también reflexione sobre la situación, pero no empujemos en los pocos días que faltan
de este gobierno a una situación caótica en donde recibamos como ciudadanos, haya votado, recibamos al nuevo gobierno en una situación de caos y de angustia. Usted, Infran, es de los pocos sindicalistas que pone la cara por Cambiemos, que dice yo banco esto que empieza. ¿Cree que hay que pedir un bono de fin de año para compensar estos aumentos de precios que se están dando en estos últimos días? Yo lo que pienso es que cada dirigente en su sector conoce su realidad social y busca siempre la mejor solución para su gente. Ahora, hay sectores que ya no pueden pedir nada porque están totalmente desmantelados. ¿Cuántos barcos cree que nos quedan a nosotros? Argentina perdió el 100% de su flota de mar y el 98% de su flota de río. Hoy los paraguayos, la bandera paraguaya, transporta la carga argentina, hace el cabotaje de Corrientes a Buenos Aires. ¿Yo me voy a sentar a pedir un bono de fin de año al armador que está sobreviviendo? El armador está a punto de cerrar la última cortina y se va a Bolivia, se va a Brasil, se va a Uruguay o se va a Paraguay. Daniel, ¿ustedes? Nosotros vamos a pedir todo. O sea, en la medida de que no haya un control por parte del gobierno que se va y el gobierno que entra, nosotros no vemos otra posibilidad que no la reapertura de paritarias, ya sea de cualquier forma, sea con un bono de fin de año, sea reviendo lo que se firmó en el mes de mayo. Es decir, acá hay una situación en la cual cualquier variación económica o política le termina pegando al trabajador. Entonces, nosotros tenemos un poder que siempre lo hemos tenido, no con este gobierno que va a entrar, sino con el que se va, de un poder de discusión en la cual nosotros planteamos el salario mínimo vital y móvil, en la cual le garantice a los trabajadores una vida digna. Entonces, en la medida, no se habla tanto, me parece que no se debería hablar tanto de cuánto ganan los trabajadores, sino cuánto le alcanza lo que ganan. Si a mí no me preocupa tanto el antecedente de Triaca, sino me preocupa lo que él dice de atar los aumentos salariales a la productividad. Es decir, ¿cómo podemos atar los salarios a la productividad si en estos 12 años de paritaria que hemos tenido interrumpidas jamás han presentado los balances y el gobierno de turno jamás se los pidió? Entonces, ¿Le puedo dar una ayudita? Sí. Del 2003 hasta ahora, la productividad promedio aumentó 1% por año en el conjunto de la economía. Toda esa productividad se la quedaron los empresarios. O sea, ¿cómo uno puede imaginar que la van a distribuir en el futuro? A ver, estamos de acuerdo. Lo que nosotros planteamos es que tampoco desde el gobierno nunca salió una cifra a través del Consejo del Salario en la cual indique cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente, para cubrir todas las necesidades que dice la ley de contrato de trabajo y el 14. A ver, Diego, nosotros lo que planteamos es que hay que tener una discusión seria. La discusión, yo vine a hablar de la harina, del pan y del trigo, pero evidentemente recojo el guante porque yo represento a muchos empresarios y realmente no estoy para nada de acuerdo en que la rentabilidad se la quedan los empresarios y los empresarios esto y los empresarios. Los empresarios tienen su rol fundamental dentro de la economía. Yo le quiero recordar, compañero, que tuvo un paro de ¿cuántos días? 25. De 25 días simplemente porque no le querían homologar el convenio, el acuerdo que había conseguido. No querían que cerremos en esos números. Cifras. Está bien, entonces, yo digo... yo lo que digo, yo represento 200 empresarios, Gustavo. Bueno, el gobierno que se viene tampoco dice... Hasta ahora dice mucho. Yo pienso lo siguiente, no podemos echarle la culpa al que va a venir. Acá estamos hablando como que le echamos la culpa al que viene, no al que va. El que se va tiene responsabilidad, lo tiene que asumir. Llevó al país en esta situación. Si hubiese sido un modelo distinto, si nosotros hubiésemos estado discutiendo con 52 mil millones de dólares en el Banco Central, con una inflación controlada, si estuvimos con un índice de desocupación realmente de 3-4%, hoy la discusión sería otra. Pero esto se tenía que haber construido, por lo menos en estos últimos 8 o 9 años, porque yo coincido con el compañero allá que del 2003 al 2007 hubo un modelo de país distinto. Pero después esto cambió 100%. Está bien, pero yo te hago una y hemos sufrido la última consecuencia. Y ahora está explotando este modelo. Y bueno, con las declaraciones de Triaca de anoche, que dice que va a estar a la productividad. ¿Vos qué productividad tenés? Si vos estás diciendo que vos tenés fundida la flota. Por supuesto que yo no voy a dar ningún aumento a la productividad si no tengo fuente de trabajo. Yo lo que voy a hacer en esta etapa, voy a luchar, y estamos trabajando,
eso es cierto, estamos trabajando intensamente con el nuevo ministro, estamos gestionando, voy a pelear para que haya más barcos y vuelvan los barcos a la bandera argentina. Esa es mi misión en esta etapa. Ahora, ¿qué productividad tenés si no tengo barco? Claro, por eso. Bueno, entonces son situaciones distintas. Es preocupante la situación El de ministro ustedes. puede discutir, ya llegará el momento que se va a tener que sentar con nosotros y negociaremos las situaciones como siempre fue. Nosotros en el Ministerio de Trabajo siempre hemos tenido respuesta. Y siempre que el gobierno que se va decía que no había techo a la paritaria, nosotros nos encontramos en el Ministerio de Trabajo con que teníamos techo y que no podíamos firmar acuerdos que los propios armadores aceptaban. Así que, digamos, el relato se terminó hoy. Estamos pagando las consecuencias, hay que hacerse cargo. Mucha gente acompañó este modelo y bueno, avance con el problema. Ahora, ojalá que el próximo gobierno cambie esto y empiece a ordenar el país. Porque si no, seguramente iremos a quemarle goma como lo hicimos en esta etapa peleando por analicemos el tema de precios, que es lo que por ahí Diego, la gente está esperando que nosotros analicemos. La palabra. Yo lo que quiero dejar claro que en el precio del pan la molinería poco tiene que ver. Nosotros tenemos que asumir cada uno como dirigente empresario, dirigente sindical o lo que sea, la responsabilidad social que compete. Estamos en un escenario complejo donde nosotros debemos llevar tranquilidad y yo me refiero a los dirigentes panaderos donde yo los escucho con un estado de nervios criticando la harina, que es la culpable de esto, culpable de lo otro, y a las claras hay gráficos que demuestran cómo se ha comportado la harina, que ha llegado a valer 100 pesos, como dijo Berco, y el pan explicará a un panadero sus costos, seguramente lo podrá fundamentar por las cargas sociales, los alquileres, todo lo que dijimos antes, pero que definitivamente la harina no es el causante y el culpable de que doña Rosa vaya y pague 30, 40 o 25 pesos del kilo de pan. El trigo vale hoy 2.000 pesos, la harina vale 4.000 pesos o 4.500. El pan, depende de cada zona, saldrá 20.000, 25.000 o 30.000 pesos la tonelada. Yo estoy para explicar lo que vale una tonelada de harina y estoy para dar explicaciones de lo que sea. Y por eso, como dirigente empresario y como 200 empresarios que represento, que dan trabajo a lo largo y a lo ancho del país, ni nada más, nada menos que 230.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos, damos las explicaciones y le ponemos la cara a la sociedad y decimos, nosotros volcamos a la harina el precio que nos cuesta el trigo. Yo lo entiendo, Omar, no somos un sector especulativo, no tenemos forma de especular. Si hoy analizás, tenemos comprada la misma cantidad de trigo que teníamos comprada a la misma altura del año, el año pasado, con lo cual, si uno fuera especulador, no hubieras comprado trigo a 1.000 pesos. ¿Quién no hubiera comprado trigo a 1.000 pesos si era imposible que valiera ese plata? Y la molinería compró lo que pudo, porque no tiene plata. Porque la molinería hace todo lo que puede. Y lo que sabe hacer es transformar el trigo en harina. Bueno, ahí está. Sí, no para confrontar, porque algunas cosas coincido, pero en otras hay que ser sincero también y decir que no solamente la molinería compra el trigo, sino que los exportadores. Está claro. Y los exportadores han comprado el trigo a los pequeños productores a 500, 600 pesos, como decíamos antes, y están esperando una apertura también de exportaciones para hacer una gran diferencia. Digo, Perdón, esto es y hay justamente, exportadores dueños de molinos de trigo. y hay exportadores que son dueños de los molinos. Parece que estamos en Pero el reino para de... poner Uno entre 200. pero para poner justamente para poner 200, creo que es son unidades justo de negocios independientes, no creo que vaya a incidir, los conozco a todos. pero es justo decir eso. Digo, pero está bien, Diego, pero si ratificás de que a veces a los agricultores se los ve como una oportunidad de negocio de otros, pero no para los agricultores. Por eso es muy bueno ingresar en este tema, en el debate, porque de la cadena y cómo el rol del Estado, que yo coincido con lo que planteabas antes, el rol del Estado tiene que estar para poner equilibrio, porque si no sucede este tipo de situaciones en donde los grupos concentrados son los que terminan ganando. Lo que me parece que lo que no se puede hablar es de precios sin hablar de salarios, porque si no tiene sentido la economía. Es precio y salarios. Entonces, es decir, si estamos con este problema, los precios aumentan, tienen que aumentar los salarios, si no, no hay posibilidades de que esta ecuación cierre. Aumentar los salarios y mantenerse los puestos de trabajo. Yo vuelvo a plantear eso. 90.000 contratos de trabajadores del Estado Nacional se vencen el 31 de diciembre. Hay angustia en esa familia, hay una situación angustiante que se agrava, lógicamente, con esta carrera de precios que la estamos perdiendo. Sin duda, el asalariado está perdiendo. O sea que se avecina para el próximo gobierno una situación de conflicto irremediable. Será en febrero, será en marzo, pero en algún momento las paritarias van a tener que abrirse y tratar de
ni siquiera empatar, pero por lo menos emparejar la barbaridad que se está haciendo con los precios. Bueno, se estaba hablando de 12% de techo de paritarias. Bueno, ¿no? Con lo que han aumentado las cosas en estos días. No sé, yo me decís 12%, lo miro acá No, perdón, a mi pero no izquierda se y digo, estaba, vos mismo nos lo dijiste acá esta semana, prenden fuego. Berco se lava las manos. Ahora él presenta los informes y se lava las manos. No, Vos ¿quién mismo dijo? nos dijiste, hay proyecciones que están hablando... No, de caída del salario real del 12%, Sí. la más optimista, la de Miguel Bain para el año que viene. No, si pusieran un techo a las paritarias nominales del 12% para el año que viene, yo creo que se prende fuego todo. Jorge, no ¿qué sé, ustedes perspectiva dirán. económica Sí, seguramente. hay para el año que viene? Porque Bain el otro día planteó un panorama, el estudio de Bain, bastante escéptico sobre lo que viene en cuanto a aumento de tarifas, de precios, de pauta salarial. Bueno, obviamente, como todo el mundo en la mesa también lo reconoce, estamos con unos desequilibrios enormes. Corregir esos desequilibrios tiene costos. Le toca al gobierno equilibrar los costos por un lado y las compensaciones sociales por el otro. Por ejemplo, corregir el mínimo no imponible de ganancias es en un proceso en que hay que también ajustar, como se quiera llamar, porque la verdad, otras cosas, por ejemplo, algunas tarifas públicas, es obvio que va a haber que corregirlas porque en alguna zona del país, aquí en la capital federal, en algunos sectores no pagamos nada. Es lógico. Ahora, si simultáneamente se eleva el mínimo no imponible y se administra con un criterio de equidad, bueno, yo creo que vamos a sobrepasar en algunos meses el problema de rebalancear la economía. Digo, si ustedes Se compensa una cosa con la y otra. yo creo que hay que buscar eso, hay que buscar un camino de compensación de unas cuestiones con otras. Para eso es necesaria la concurrencia de los sectores y me parece que para eso es necesario sentarse en una mesa y decir, bueno, vamos a parar esto, ¿no? Mirando para adelante, independientemente ya de los orígenes, ¿no? Vamos a parar esto. Este es el programa de gobierno, estos son los acuerdos, esto es lo que se puede esperar, esto es lo que se puede resignar. Los trabajadores en el 2002, frente a medidas que obviamente afectaban su salario, fueron grandes, no me voy a cansar de repetirlo, a lo largo de los años, colaboradores, porque vieron que a pesar de las condiciones adversas que había en ese momento, se abría un camino que después iba a permitir recuperar empleo, recuperar salarios, como efectivamente ocurrió. Pero lo haya Jorge, hecho quien lo haya hecho. con todo respeto, pero no era una colaboración voluntaria, había 18% de desempleo. ¿Quién no iba pero a además colaborar? de eso, Colaboraban con Alejandro, miedo. siempre se puede salir a la calle, siempre se puede. Yo Y siguen mantuve los- esas reuniones, montones de reuniones, donde explicamos las cosas en un lugar, en otro, y siempre igual se puede salir a Y la tanto calle. se salió a la calle en 2002 que 18%. solo se frenó cuando la policía mató a 2 militantes sociales en el puente Pueyrredón. Bueno, Obvio que hubo en digo, la calle. Eso no fue en el 2002, Hubo- no importa. Sí. No, Sí. no, 30 fueron en el 2001. Bueno, pero 30 no- fueron. ¿Pero de qué estamos En hablando? el En 2001. 2001 fueron 30. En los que Sí, yo ok. refiero son a Maxi Darío el 26 de julio de 2002. Pero Pero no, quiero pero decir, no fue un pongamos, año, fue un no año de pongamos, ebullición digo, terrible, social. un episodio terrible y irrepudiable. Pero no lo pongamos en lo mismo que estamos Lo que discutiendo. le quiero decir es que no porque colaboraron es como los dar un trabajadores. golpe. Sí, los Colaboraron trabajadores. con el hambre. Los trabajadores colaboraron. Porque hubo muchísimas reuniones, había muchos sectores que pudieron haber salido a la calle en un clima que era bastante caótico. Y sin embargo, eso no ocurrió. ¿Por qué me vas a negar lo que yo protagonicé en ese Por momento eso le como dije con todo funcionario respeto, público? le hago alusión a que hoy el contexto es tan diferente que es muy probable que la movilización que enfrente una andanada de aumentos de precios sea distinta Te a la podría que decir- había cuando te había podría- 20% de te podría desocupación. decir- Te podría decir, no, porque no es... Porque había miedo, no había laburo. Pero hay condiciones para buscar un consenso social, porque es verdad que ha habido una importante recuperación del salario en estos años. Ha habido una importante recuperación de un salario. Ahora, si en la sociedad nos tiramos salvajemente en un sálvese quien puede, yo defiendo mi sector a través de los precios, yo defiendo tal otra cosa a través de lo que sea, todas legítimas. Si nos metemos en una lucha selvática, no salimos, o vamos a salir con muchos más costos, porque al final Eso estamos de acuerdo. nadie nos va a prestar dólares a un país que esté en caos y lo necesitamos. Hoy Alberto Samit proponía retrotraer, que el gobierno cuando asoma retrotraiga la situación de precios
al 1 de noviembre. ¿Esto es factible? ¿Lo ven como escenario posible? Yo pienso en que eso tiene que estar gobernado por un programa económico, eso o lo que sea que tenga que ver con un acuerdo esto, de los sectores. y un acuerdo de los Hay algo sectores. que está claro. El próximo gobierno va a convocar a todo el mundo y va a negociar. Está el Consejo del Salario Mínimo, hay que O decir, sea, hay eso instrumentos, está claro, el Estado porque tiene lo han dicho, instrumentos que lo yo tienen con conozco el inteligencia, tema, rápidamente. estamos bueno, el teniendo otro día relación Jorge con muchos Triaca, ministros, perdón, estamos Jorge Triaca gestionando. anoche lo dijo acá, que iba a convocar el 11 a los distintos Lo dijo el sectores para propio un acuerdo Macri, social. que iba a gobernar no solamente para los que votaron, sino para los que no votaron, y que convocaba a todos los sectores, ni bien asuma la presidencia, para empezar a otra vez a organizarnos y tener un modelo que todos compartamos, la mayoría Enrique, comparte. Es ¿qué un proceso. perspectivas ve económica usted, así como le preguntaba Jorge recién? ¿Qué perspectiva ve? Y francamente, yo todavía, después de haber leído y escuchado muchísimas cosas a lo largo de estos meses, no entiendo claramente por qué hay que anunciar una devaluación o no anunciarla, por qué hacerla, digamos. Tenemos un país con balanza comercial positiva, que casi no tiene deuda externa en divisas y con un déficit fiscal que este año solamente superó el 5% o va a superar el 5% luego de un déficit fiscal absolutamente controlado en términos de la historia argentina. Los caminos que Daniel Scioli esbozó para conseguir reforzar las reservas son prácticamente lo que se están hablando que van a hacer. Sin devaluarlo, decía Scioli, y ahora creo que van a hacer eso, además de devaluar. Bueno, pero ¿por qué decide? ¿Por qué sí creo que van a hacer? ¿Por Y qué no veremos. esperamos que se produzcan los hechos? Primero, esperémoslo, yo no comparto, pero de déjeme ninguna manera comparto la idea Bueno, después- de que tenemos un después déficit disienta, fiscal controlado. Nosotros tenemos un agujero negro y lo tenemos que cubrir. No la es emisión así. de billetes, hoy emite la Casa de la Moneda, Sicone, Brasil y Chile. Pero, ¿Cómo es discúlpeme, de no es así. ¿Cómo es? Simplemente se lo digo en términos de número, no es así. Es una butad lo que acaba de decir. Yo lo que creo es que, más allá de que no lo alcanzo a entender, creo que va a suceder y creo que lo que va a generar es una transferencia de ingresos como sucede habitualmente con cualquier devaluación. Una devaluación en la Argentina no genera expansión, no genera crecimiento, no genera aumento de posibilidades, no genera aumento ni siquiera de inversiones, Entonces, ¿por qué el gobierno llegó de 3 a casi 10 pesos el dólar a lo largo de todos estos años? Perdón, porque en términos reales tuvo que acompañar a la inflación. ¿Y a la por qué cual- tuvo la inflación que acompañar? Tuvo que acompañar a la inflación porque a Enrique. partir del 2008 los aumentos salariales fueron trasladados a precio por los formadores de precios en la Argentina. En febrero de este año, Kicillof devaluó el 30% de la moneda. Esa es la razón. Está bien, termine. Entonces, lo que quiero decir Y bueno. es que en términos reales lo que se va a conseguir es abaratar los activos nacionales para que compren inversores, y vamos a llamar inversores a eso, inversiones a eso, y seguramente va a haber un posicionamiento mucho más favorable a los exportadores, sean de granos o sean de productos industriales o de materias primas, con una depresión inexorable del salario real, que luego habrá que remontar. Estamos en una situación, en otras palabras, para no aburrir, estamos en una situación de serrucho, o previo a una situación de serrucho, exactamente igual a la que se ha dado en cualquier devaluación previa. El kirchnerismo la aprovechó en el 2003 para dar un empujón fuerte al salario real. El que venga después de la devaluación va a decir que mejoramos porque salimos del fondo del tarro una vez más. A ver, Jorge, ¿usted qué quería decir? No, me parece que nos estamos repitiendo. Yo digo, la Argentina con estos desequilibrios no puede seguir, tiene que corregirlos, no los puede corregir un gobierno en soledad, planteando una serie de medidas, va a tener que convocar a los diferentes sectores, va a tener que buscar métodos de compensación y también todos vamos a tener que tener un poco de paciencia. ¿Pero quiénes y son darle todos? tiempo, todos. No, estoy hablando de los ciudadanos. Yo soy un simple ciudadano, un economista que trabaja profesionalmente como tal. Todos vamos a tener que también contribuir con un poco de paciencia. Eso no significa morfarse pérdida de salario o de lo que sea. Pero si empujamos el carro en una situación crítica, vamos a tener
un desequilibrio económico mucho mayor. Perdón, pero estamos ¿por qué hay viendo. que devaluar, Jorge? Alguien que lo explique. ¿Por qué hay que devaluar? Pero El economista lo puede explicar. pasaste de 52 mil millones de dólares de reserva a cifras oficiales. ¿Y entonces? Adulteradas 25 mil. Tenés más demanda que oferta de dólares. Es mentira lo que vos decís, o por lo que estás actualizando las cifras sobre el superávit comercial. En los 10 primeros meses de este año, el superávit comercial de la Argentina ha sido de 1.800 millones de dólares. No tenemos fuentes de ingresos de dólares en la economía argentina. No hay inversión extranjera, no hay nadie que le preste ¿Y a la la devaluación Argentina. va a permitir eso? No, la devaluación sola no va a resolver nada. Yo no soy devaluacionista y ni siquiera creo que tenga que ser una gran Va a comprimir las devaluación. importaciones y No. con eso vamos a mejorar la situación. Preguntarle a los productores regionales si pueden con este tipo de cambio exportar. Ahora vos tenés que balancear lo más posible para evitar traslado a precios, para lograr un programa equilibrado y demás. Yo no estoy diseñando el programa económico del próximo gobierno, simplemente estoy analizando de buena fe la situación. Veremos, Nada más. veremos. Bueno, les agradezco. Omar, quería decir recién algo. hablaba de las economías regionales y por supuesto nosotros venimos denunciando la falta de competitividad de distintas economías regionales, pero tenemos claro que la devaluación no soluciona todos esos problemas. Si nosotros no atacamos y decimos realmente tenemos una política a largo plazo integral, las economías regionales planteamos una política de logística, de infraestructura, de transporte, de comercialización distinto, que sea inclusiva de agricultores, inclusiva de trabajadores, que genere mano de obra, que genere el valor agregado en origen, porque eso es realmente desarrollo local, desarrollo territorial, y además nosotros decimos que al agricultor, más allá de un agente económico, lo tenemos que ver como un agente social. La Argentina se tiene que plantear la agricultura, la ruralidad, como un tema social, porque realmente ahí empezamos a plantear qué ruralidad en nuestro país queremos, cómo queremos conservar a la gente en los pueblos del interior, en el campo, porque ahí también estamos pensando en una Argentina distinta. Esta es la definición. Creo que la Federación Agraria dio muestra siempre de estar abierta al diálogo, al consenso, y por supuesto en esta etapa estamos preparados para plantear estos temas, y es una gran oportunidad para que la Argentina tiene un gran potencial, pero ese potencial tiene que estar con la inclusión de agricultores. Las políticas agropecuarias en la Argentina tienen que incluir a todos los agricultores. Tiene que haber políticas públicas a largo plazo, transversales a los gobiernos, y eso son realmente políticas de Estado que incluyan a los agricultores pequeños y no que los expulsen como viene un proceso de los últimos 25 años. Bueno, gracias Omar. No, Gracias a todos, como siempre, por el debate, por ir analizando.